Vamos a hacer no tanto desde un punto de vista técnico, porque tampoco yo soy técnica en este sentido, sino que vamos a tratar de poner un ojo filosófico en este tema que une la ciencia y el arte. ¿Por qué digo que une la ciencia y el arte? Cosa que a veces no se piensa. Sin embargo, ciencia y arte tienen muchísimo que ver. Todo artista sabe que, por ejemplo, la música tiene una relación muy importante con las matemáticas. Y también, tanto pintores como escultores saben que tienen que utilizar la matemática de la proporción, aunque sea intuitivamente, aunque no nos pongamos exactamente a medir. Porque, de alguna manera, según nos explicaban grandes filósofos como Platón, el mundo tiene en su base una naturaleza matemática. Es decir, nosotros vemos las formas complejas, vemos todas las cosas de la naturaleza y apenas entendemos o apenas captamos que subyace detrás de todo eso leyes de la naturaleza que tienen a su vez una base también matemática y obviamente geométrica. Y vamos a hablar de uno de esos números que se ha llamado proporción áurica, se le ha llamado también la divina proporción, se le llama también el número de oro, de varias maneras a lo largo de la historia, y es evidente que ese llamarle número de oro, proporción de oro, es porque es importante, y por eso es que lo vamos a traer hoy a nuestra charla. Hay muchas proporciones y la naturaleza usa también otras proporciones que no son esta proporción áurica. Pero la proporción áurica tiene algo especial, que es lo que vamos a ir descubriendo. Por algo es el oro de las proporciones, es la piedra filosofal de las proporciones. Si nosotros vemos, como aquí tenemos algunos dibujos o fotos, mejor dicho, de una galaxia, y vemos también el desarrollo de esa rosa que tenemos ahí, cómo se abre, o vemos la forma que tiene ese caracol Nautilus, y decimos, ¿qué tienen en común todas estas formas? Porque una es inmensamente grande, una galaxia, y otras a veces son muy chiquititas. Y es obvio que estamos ante dos dimensiones, una un macrocosmos, otra un microcosmos, un pequeño cosmos. Podríamos hablar también de otros cosmos aún más pequeñitos, porque podríamos hablar de un átomo. Y sin embargo, esto, a pesar de su diferencia de tamaño, tienen en común que las leyes que rigen en lo grande, rigen en lo pequeño. Es decir, como lo dice uno de los axiomas de Kybalión, así es arriba, así es abajo, así es en lo grande, así es en lo pequeño. Y esas leyes ya nos está hablando de una proporción. Porque ¿qué hace que lo grande y lo pequeño sea semejante? La proporción. ¿Qué hace? Voy a tener que distraerme un poco para ir pasando. Así que cada vez que yo me vaya para allá es que voy a darle al botón, no huí de la charla. Justo, tengo aquí unos ejemplos muy sencillos, muy hasta infantiles si queremos, pero vamos a ver qué es exactamente una proporción. Aquí vemos, por ejemplo, algo grande y algo pequeño, un árbol muy grande, un árbol más pequeño, otro más pequeño, otro más pequeño. Sin embargo, todos ellos, que se diferencian en el tamaño, tienen en sí una igualdad, una semejanza, como diríamos en las leyes matemáticas, ¿no? De semejanza. Esa semejanza es lo que llamamos una proporción, porque las partes guardan una proporción, es decir, una medida con el todo, de manera semejante. Vamos a decirlo en otras palabras.
las ramas del árbol grande y las hojas están en los mismos ángulos, en la misma proporción de tamaño con el árbol, en todos los casos. Por eso, esto también es lo que llamaría hoy día en la ciencia un fractal, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se repite la misma forma en lo grande y en lo pequeño. Lo mismo va a pasar con el ejemplo ese de la pirámide, que tenemos una fotografía de la pirámide, y por más que varíe el tamaño, no varía lo que vemos. O sea, vemos que estamos viendo la misma pirámide. ¿Por qué? Porque guarda una proporción, guarda la misma proporción. O, ya si vamos a los objetos geométricos, vamos a ver que un cubo, o el rectángulo, que son exactamente, tienen la misma forma, pero son semejantes porque guardan entre sus ángulos, entre sus lados, la misma proporción, los pequeños que los grandes. Es decir, que una proporción es esa correspondencia que se da entre las partes de un todo. Que tenemos una casa y decimos, a ver, ¿qué proporción tiene la pared tal con el suelo o con la otra pared? O la habitación tal con otra. Será un medio, será un cuarto, que es como los matemáticos de alguna manera expresan de manera sencilla una proporción que es un cociente, ¿verdad? Un medio, un cuarto, un tercio, algo así. Pues una manera de poner una proporción, una manera sencilla. Y vamos a avanzar un poquito más. Estos son algunos ejemplos de la naturaleza y otros son fractales imaginarios, ¿no? Pero todos estos ejemplos que ponemos aquí, desde esta hoja de helecho, fíjense que guarda, está conformada la hoja de helecho por otras hojas más pequeñitas. Esto lo pueden comprobar si tienen un helecho en su casa o cualquier planta, que está hecha de la misma forma. Es decir, las hojitas pequeñas conforman una hoja de helecho grande, pero repite la misma forma. Como esta pirámide o este triángulo está conformado de otros triángulos que repiten el mismo triángulo constantemente. Esto es lo que la ciencia va a llamar un fractal, que no es otra cosa más que una repetición de una cosa semejante continuamente en distintos tamaños, y es de alguna manera como se expande y crece también muchos elementos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos un brócoli, ustedes lo pueden ver también, lo montan en la verdulería, y vamos a ver cómo cada parte pequeña es como un brócoli chiquitín, en miniatura. Y bueno, y así crece, por ejemplo, también un copo de nieve, así se conforma, crece de alguna manera en esas proporciones que le van a permitir tener esa forma determinada, aunque sea grande. Y también los cristales de los minerales. Los cristales de los minerales crecen de una manera proporcional, aunque sea exponencial, pero es proporcional. Bueno, ya más o menos tenemos una idea de lo que es una proporción, ¿no? Que hay una relación entre las partes. Dependiendo de cómo sea esa relación entre las partes, es un número o es otro, ¿verdad? Una proporción puede ser 1 a 2, 2 a 3, 1 a 5, y así va a salir un cociente, va a salir un número determinado que aritméticamente nos va a determinar cuál es la proporción. Bueno, como todos ustedes creo que esto ya lo saben, es decir, estoy repitiendo cosas que seguramente saben de sobra, vamos a seguir adelante con este tema. Yo les he dicho que la proporción áurica va a unir la ciencia con el arte. Y es que la proporción áurica nos va a dar, me van a perdonar que pase así un poquito por delante de esto, pero el espacio que tengo es un poco chico y allí no les veo. Si me pongo demasiado allá, no veo aquel lado.
Porque nosotros nos hemos preguntado alguna vez cuál es el secreto de que una cosa nos parezca bella y otra no. O sea, hay cosas que decimos, lo vemos y decimos, qué lindo que es. Y otras que decimos, pues no es tan lindo. Es como que hay una desarmonía, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto de la belleza? Hoy día se suele comentar, se suele creer que la belleza es una cuestión total y absolutamente subjetiva. Es decir, a mí me parece una cosa bella y es bella porque a mí me lo parece. Y a ti a lo mejor no te lo parece, y a otro le parece otra cosa, le gusta otra cosa, y hay algo de cierto en eso. Hay algo de cierto en que el canon de belleza, lo que cada uno nos gusta, es diferente. Eso es cierto. Pero hay cosas en las que todos, casi todos estamos de acuerdo cuando hay una cosa que realmente es muy bella. Todos decimos, es bella. Hay cosas en que no podemos no estar de acuerdo, ¿verdad? Por más que tengamos gustos diferentes. Y es que la belleza, vamos a ver que no es tan subjetiva como creemos. Si bien tiene un elemento subjetivo, por supuesto, porque hay muchas formas de belleza, pero vamos a ver que tiene mucho que ver con la proporción. De hecho, todos los estetas, artistas, etcétera, saben que un rostro es bello porque guarda una proporción, ¿verdad? Si vemos una persona y dice, que tiene una nariz enorme, es decir, está desproporcionada la nariz, ya no nos parece tan lindo. O tiene un ojo en San Juan y otro en Mendoza, ¿no? No parece tan lindo. Es cierto también que la belleza no es solo la proporción. Es decir, que ahora la proporción sea el secreto de la belleza exclusivamente. Es uno de sus secretos. Porque sabemos también que hay rostros muy bellos en sus formas, en sus facciones, y que no nos dicen mucho, no nos despiertan ninguna admiración. Y sin embargo hay otros que no son tan perfectos en sus proporciones y que, sea por la mirada, sea porque tienen algo especial, nos parecen hermosos. Eso es así, eso nos pasa a todos. Hay gente que no es muy bella, pero nos parece muy bella, porque por lo que sea que tiene, ese algo especial, ese algo que tiene, a lo mejor tiene un brillo en sus ojos, a lo mejor tiene una mirada determinada, a lo mejor tiene un gesto hermoso, o simplemente rezuma una especie de pureza y de bondad que le hace hermosa. Eso es así. Por eso esto lo quiero aclarar, porque lo que vamos a ver acá con la proporción se refiere sobre todo al elemento forma. Es decir, que las formas nos parezcan bellas, no que nos den una sensación de hermosura en general, ¿sí? Por eso aclaro que no es lo único que define la belleza, porque la proporción áurica va a tener que ver mucho con este tema del arte. Por eso hemos titulado a esta charla en la proporción áurica en la naturaleza, pero también en el arte, porque el arte requiere de esa maravillosa proporción entre las partes. Y vamos a ver también que la naturaleza es una maravillosa artista. Veamos, por ejemplo, aquí les he puesto caras de varios tipos, todas son lindas, pero algunas más que otras. Hay alguna que nos va a decir, bueno, esta es la linda, las demás también. Y si lo miramos un poco más el por qué, vamos a darnos cuenta. ¿Qué dirían ustedes? Voy a darles lugar a que puedan hablar. ¿Cuál les parece a ustedes que diríamos que tiene una proporción que nos resulta la más bella? Sitúenla. Acá la primera. Casi todos estamos de acuerdo, casi todos. Así que no todos nunca vamos a estar. El medio de arriba. Sí, pero todas tienen alguna desproporción. Todas tienen alguna desproporción en su rostro. Por supuesto que todas, pero la que tiene unas mejores proporciones y está deformada,
La imagen en la televisión, en esta pantalla, está deformada. No, lo ha estirado, parece muy gordita todas, parece muy anchas. No, están deformadas, así que va a ser difícil. También están deformados hechos porque he puesto también caballeros, porque los caballeros también tienen una belleza, ¿verdad? Están deformados, pero todos tienen algún problema en su proporción del rostro. O tienen los ojos demasiado separados, o tienen tal. Bueno, al final decimos quién es el más lindo, aquel, ¿no? El más simétrico. El más simétrico, claro. Después puede ser muy antipático, seguramente. Después O puede ser un criminal. o un loco, pero en la forma, en lo que es el elemento forma, ¿no? Ahí es donde sí decimos que hay una proporción que hace bellos o no. ¿Ves? Ahora vamos a algo menos lindo, pero igualmente ilustrativo. Aquí tenemos 4 rectángulos. De esos rectángulos, ¿ustedes cuáles creen que es el más armónico de todos? Aquel que les capta la vista y se quedan mirando, y se le queda mirando, y se le queda mirando, y les da una sensación como de tranquilidad. A ver, ¿quién dice el B? Hay un problema por la deformación de la pantalla. No están bien las medidas por la deformación. Yo lo voy a mirar aquí. En realidad está mal ahí, o sea que no me vale este ejemplo. Lo voy a borrar porque ya lo ha deformado todo, es el A, pero no se ve aquí el A. Por eso creemos que es el B porque lo ha deformado. Así que voy a borrar el ejemplo. Bueno, vamos a recordar a algunos filósofos y algunos científicos que nos van a hablar respecto a este tema, y es que, por ejemplo, ya Pitágoras nos va a hablar precisamente de que el número es la ley del universo. Es como que Dios hace el mundo con números y con proporciones, ¿no? Y esta otra frase de Galileo, que es muy hermosa y muy ilustrativa, que dice que las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. Fíjense, ni más ni menos. Es decir, que el alfabeto está escrito, digámosle, está escrito en leyes que tienen a su vez números, matemáticas, ¿no? Y obviamente no son exactamente las matemáticas nuestras, son otras matemáticas que seguramente son muy distintas de las nuestras, pero nosotros con las nuestras nos podemos ir acercando un poquito a leer ese libro de la naturaleza con que parece que están descritas las cosas. Y ahora vamos a entrar en la proporción áulica. Como hemos dicho, hay muchas proporciones, pero esta es especial. Y vamos a entender primero de qué se trata. Tal vez seguramente que muchos de ustedes ya lo saben, pero yo necesito explicarlo para todos. La proporción áulica es una proporción que funciona de la siguiente manera. Si yo tengo un segmento, por ejemplo AB, un segmento grande, ¿verdad? Y lo divido en un punto determinado, que es la proporción áulica, me queda a 2 segmentos, AC y CB. Bueno, la proporción que hay entre AC y CB, es decir, el trozo grande y el trozo pequeño, es la misma que hay entre el grande, o sea, el completo, y el trozo más grande. Aquí ha sucedido algo que nosotros tenemos que pensar, porque resulta que esta es la única proporción
que logra hacer de una partición, o sea, de partir algo de una manera determinada, que sigue teniendo la relación con el todo. O sea, una misma relación con el todo. Es decir, todas las dos partes tienen la misma relación con el todo. En una palabra, hemos logrado hacer 1, 2 y 3 con una sola partición. Porque hemos partido algo y hemos logrado 3 cosas que están en íntima relación. Esa relación, que la llaman Fi, le pusieron el nombre de Fi por Fidias. Recuerdan Fidias, que es el gran escultor de la época del siglo de oro de Atenas, el que hizo las estatuas del Partenón, porque Fidias, no sabemos si consciente o inconscientemente, usó el número Fi o la divina proporción. Y por eso lo nombraron con la letra griega Fi de Fidias. Hay que entender que cuando nosotros usamos esta proporción, tanto en el arte como en cualquier cosa que hagamos, lo hacemos inconscientemente. Si yo os les digo ahora, a ver, cierren los ojos y piensen en un rectángulo. Bueno, seguro que ese rectángulo que han pensado es el mismo que el mío. Y es que casi igual en todos los casos. ¿Por qué? Porque tendemos inconscientemente a hacer un rectángulo con proporciones áuricas. Cuando nosotros dibujamos la cara de alguien, decimos, voy a dibujar a alguien que me parezca lindo. Lo dibujo y inconscientemente, aunque yo no me ponga a medir, lo voy a hacer muy cercano a las proporciones áuricas. Si las mido me sale mejor, pero evidentemente no es algo que nosotros tendremos que estar midiendo siempre para hacerlo. Lo hacemos de manera inconsciente porque lo traemos ya como una especie de tacto o de sentido estético. Es decir, hay como intuitivamente un sentido estético que nos hace usar la proporción áurica sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, si nos... Disculpa, sí. Esto es inclusive en diferentes culturas. Esto es universal, como las matemáticas. Ya lo vamos a ver que montones de arquitecturas y de obras de arte que no son del mismo lugar tienen esta proporción. Claro, es universal. Es como cuando a nosotros nos parece algo feo y bonito. Hay distinta belleza, pues no es lo mismo decir es una belleza oriental, una belleza, no sé, de China, o claro, una belleza occidental, pero tienen las proporciones. Perfecto. Pero las proporciones se mantienen, aunque el resultado sea un poco distinto. O sea, que sea distintas formas, pero la proporción está. Expresado en matemáticas, en lo que es el cociente, nos va a dar que Phi es 1, 6, 18, bla, bla, bla. Es decir, es un número irracional, es un número infinito, que nunca terminaríamos, por eso nos quedamos siempre el 1, 6 o el 1, 6, 18. ¿No? Esto nos daría también la idea de que una cosa está en proporción áurica con otra cuando es 61,8%, mayor o menor. Vamos a ver entonces otro. Bueno, esto es lo mismo, nada más que visto vertical, ¿no? Como un segmento quedaría dividido en proporción áurica. Vamos a pasar a otro. Un poco de la historia de esa proporción áurica, la verdad es que sí, la encontramos en muchos sitios, pero no sabemos de a ciencia cierta si se usó conscientemente, o sea, que si la conocían realmente y la usaban de manera consciente en la antigüedad, o simplemente la usaban de manera inconsciente. Pero sí sabemos esto. Platón, en el Timeo, ya la describe. ¿No? Después,
hay un matemático como Euclides que hace el primer cálculo matemático de la proporción. Y luego va a reaparecer en el Renacimiento. En el Renacimiento no solamente la van a usar conscientemente todos los grandes artistas del Renacimiento, sino que un matemático como Luca Pacioli va a publicar un libro sobre la divina proporción. Y después Leonardo da Vinci también va a hablar de este tema. El mismo Kepler va a trabajar con la proporción áurica en relación con la astronomía. Bueno, vamos a ver un rectángulo áureo. A mí me hubiera gustado hacer que ustedes pudieran traer un lápiz y un compás y hubiéramos podido hacerlo, pero como era una charla de esta característica, no se prestaba para esto. Así que vamos a utilizar un poco la imaginación. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. La más sencilla sería esta, que es divido en el punto áurico el segmento y lo doblo en 90 grados. Y ya tengo, de alguna manera, un rectángulo áureo. El rectángulo áureo va a tener la proporción áurica entre esta parte, la base y la altura. Y por supuesto va a ser siempre el rectángulo que nos va a parecer más hermoso de todos los rectángulos. Esta es una manera de trazarlo con un compás. Tengo que pasar al otro lado para darlo. Bueno, este es un triángulo áurico en el cual los ángulos están en relación áurica y aquí tenemos el número de oro que tiene algunas singularidades matemáticas. No quiero aburrirles con esto, pero puede que a alguien le interese. Las singularidades matemáticas es que, por ejemplo, bueno, siempre se considera que el número áurico también es 1 más raíz de 5 dividido entre 2, pero eso no. Resulta que si nosotros sumamos el número áurico con 1 y le sumamos 1 dividido entre eso, el cuadrado del número áurico es 1 más el número áurico, ¿no? Y el cubo del número áurico es el cuadrado más el número áurico. Más, por. Este es uno de los triángulos. Sí, es el triángulo que se considera que tiene, bueno, paso a este triángulo, mejor dicho. Ese triángulo que ven abajo es el triángulo egipcio que se llamaba la cuerda de los 12 nudos. Y se usaba para trazar en la arquitectura egipcia, para agrimensura y para trazar determinadas cosas. Se podía poner de muchas maneras y esta es una de las maneras en que se ponía, y que es un triángulo que tiene unas relaciones áuricas. ¿No? Sí, tiene 4, tiene 3, 4 y 5. El de 3, 4 y 5, y lo llamaban eso, la cuerda de los 12 nudos o el triángulo maravilloso. Pero así les digo. Bueno. El rectángulo áureo, ese que hemos visto antes, que hemos hecho antes con la imaginación, tiene como toda una característica, y es que si nosotros vamos dibujando rectángulos áuricos, partiendo cada vez más, y siempre nos van saliendo rectángulos áuricos, cada vez más chiquititos, cada vez más chiquititos, cada vez más chiquititos, llegamos a un esquema en el que podemos trazar una espiral como esta. Es una espiral áurica. Esta espiral áurica está en todas las partes de la naturaleza, o en muchas, por no decir todas, pero le debemos a Alberto Durero, para nuestro mundo moderno, el habernos enseñado a trazar con compás. Alberto Durero, vieron que es un pintor importante, ¿no?, de nuestra historia del arte.
Bueno, esta espiral áurea, fíjense dónde va a estar. La vamos a ver, este es el título, bueno, en una galaxia. La vamos a ver en una caracola. Pero es tal cual la espiral áurea, no es aproximado, es tal cual. ¿Y para qué la usa la naturaleza, esta espiral áurica? La usa como un esquema de crecimiento. Es decir, hay esta misma caracola, este Nautilus, va creciendo, como todo desde chiquito, ¿no? Se va desarrollando desde un centro, y ese centro va creciendo con una forma de espiral áurica, como se ve aquí. Entonces, no hay que hacer ninguna demostración porque está aquí la evidencia, ¿verdad? Fíjense si aquí nos da que pensar. ¿Cómo hace el Nautilus para crecer en una forma de espiral áurica con esa proporción tan perfecta y que lo hace tan bello? ¿Cómo lo sabe el Nautilus? Es como si le hubieran puesto un patrón geométrico, ¿verdad? Le hubieran puesto una plantilla geométrica y le dicen, Nautilus, venga, sigue esta plantilla. Da esa sensación. Y la verdad es que puede que sea así. Es decir, debe haber modelos en la naturaleza, modelos geométricos, obviamente sutiles, invisibles, que siguen las leyes matemáticas y geométricas y que hacen, de alguna manera, le dan la forma inteligentemente a las cosas. Ustedes saben que se puede, en química hay un experimento que se suele hacer a veces para admirarse del mundo, ¿no? Que es sembrar cristales. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho o lo ha visto, ¿no? Bueno, imaginemos que tenemos una solución, por ejemplo, de sal común o de algún producto de estos que cristalizan, sal o algo parecido. Y la cargamos bastante, esa solución salina, y obviamente que si la dejamos ahí quieta durante días, y tal vez meses, poco a poco se va a evaporar el agua y se va a cristalizar. Eso es así. Y vamos a saber que si es sal común, se va a cristalizar en forma cúbica, ¿no? En forma de unos cubos. Entonces, también, ¿quién le dice a la sal que tiene que tomar la forma cúbica y por qué no toma otra manera? Esto en todos los cristales lo vamos a ver. Pero también es cierto que si nosotros queremos precipitar ese proceso, le colgamos un cubo de sal, es decir, una forma cúbica, se la ponemos dentro de la solución salina y al poco tiempo, en muy poco tiempo, todo se cristaliza. Claro, tiene que estar bien cargada la solución. Es decir, se acelera el proceso muchísimo. ¿Por qué? Porque le ponemos la forma que ella tiene que tomar. Todo esto, filosóficamente, nos hace pensar que la naturaleza realmente, Galileo tenía razón. Dios escribe con números y con geometría la naturaleza. Y a poco que la observemos, vamos a ver toda esta naturaleza, toda esta geometría maravillosa en la naturaleza. Fíjense cómo la galaxia gira haciendo una espiral, no todas son espirales, pero las que son espirales se aproximan siempre a una espiral áurica. Pero no hace falta que nos vayamos a la galaxia, vayamos a nuestra pileta donde lavamos los platos, llenémosla de agua y vemos cómo se vacía. ¿Cómo se vacía? En una espiral áurica. O sea que ahí lo podemos ver también. Estos son ciclones, es decir, energías que amontonan las nubes, pero no las amontona de cualquier manera. Estos ciclones son reales, son fotos reales, en que esas nubes se han amontonado de acuerdo a un esquema
esquema áurico también. Y aquí tenemos una cosa que no siempre la vemos, pero son las olas del mar. Las olas tienen también esa espiral áurica. Fíjense donde se meten los surfistas, se meten debajo de la espiral, ahí, o un desaguadero, por ejemplo. Esto se ve mal. Estos son dos, pero no lo veo bien. Ni siquiera aquí. Bueno, en el crecimiento de los vegetales, porque hemos hablado un poco de fenómenos y de otras cosas. Estos son seres vivos que van creciendo, ¿verdad? Y también utilizan el mismo esquema para ir desarrollándose. O la rosa que se abre, o este es muy claro, especie de, no sé muy bien cómo se llama esa planta, pero la conocemos porque a veces está en nuestros jardines, acá, o este cactus, o los zarcillos que salen de las parras, no sé, esas especies de zarcitos que las parras echan, que tienen también esa forma espiral. Ya estamos viendo que es un esquema geométrico que utilizan los vegetales para crecer. Es decir, crecen según esa proporción, y también algunos fenómenos que no son vegetales, como pueden ser los ciclones, como pueden ser las galaxias. Tenemos aquí más ejemplos. Aquí ya no tenemos una, tenemos a veces varias espirales que se entrecruzan o se entrelazan, una va para un lado y otra para otro, y generan formas que son las que nosotros vemos en estos vegetales, por ejemplo, acá. Una de las cosas que hace la espiral áurica es que coloca, por ejemplo, en este caso, que son varias espirales áuricas, coloca cada una de las semillitas de este girasol de una manera que no se estorben unas a otras. Es decir, los coloca para que tengan una vida cada una armónica y no se tapen, ni tampoco se estorben. Aquí tenemos ejemplos de una piña en la proporción de las hojas. Creo que a veces decimos, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces veo una hoja, algunas hojas me parecen tan hermosas en su forma, y uno dice, qué bien que hecha que está, ¿no? Qué bien diseñada que está la hoja. Y es que es verdad, está bien diseñada. Está hecha con mucho acierto. En este caso vemos la proporción áurica entre la relación entre la rama principal, o sea, el tronco, y las ramas principales y las ramas secundarias. El grosor y la repartición de esas ramas está en ángulos y en proporciones áuricas también. Vamos a verlo un poquito. Bueno, este es un ejemplo un poco pobre, pero sirve. El triángulo áurico lo vemos también mucho en la naturaleza. No son exactos, pero se aproximan. Porque nunca la naturaleza a veces no lo hace todo exacto. Me dice, espérate que aquí voy a... No, a veces se aproxima, pero bastante. En estos casos vemos tres tipos de árboles que crecen siguiendo una cercanía a un triángulo áurico. La proporción áurica tiene una íntima relación con algo que se conoce como la serie de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático italiano, y esta proporción es una proporción muy sencilla de seguir. Fíjense que cada término, quitando el primero, va siguiendo 1 y 2, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8. Es decir, sumado con el anterior me da el siguiente. Y así va toda la proporción infinito, ¿no? Bueno, esta proporción, si vamos dividiendo los términos de la proporción de la serie Fibonacci, la vamos dividiendo, por ejemplo, el 3 entre el 2, el 5 entre el 3, el 8 entre el 5.
cada vez se va aproximando más al 1,618, poco a poco. Ahí no seguí porque ya era demasiado y era evidente que empieza el 1,5 con 1,6, después 1,6,5 y cada vez hasta que se va aproximando de manera infinita, irracional, hasta el número fin. Bueno, con esta serie que se aproxima a la proporción áurica, se puede fabricar también otra espiral que se llama la espiral de Fibonacci, que no es exacta, pero está muy cerquita, es casi equivalente. Y según la serie de Fibonacci, que se acerca tanto a la proporción áurica, las hojas se reparten en una rama de acuerdo a esa proporción. Esto hace que todas las hojas tengan suficiente luz, tengan suficiente aire, no se tapen unas a otras, no se estorben tampoco. Vean que cuando nosotros, si ahora les digo yo a ustedes, tomen un lápiz y pinten una rama con hojas, van a pintar una aquí, otra ahí, otra aquí, otra aquí. Esa serie, que es alternada, es la serie de Fibonacci, pero obviamente no está hecho porque sí, está hecho con una razón, con una lógica y una finalidad, y es que se pueda expresar la vida lo mejor posible. Antes les hablé de que la proporción áurica en relación a una forma producía belleza. Ahora vemos que también es un vehículo de la vida. Es decir, la vida, cuando se expresa, utiliza esa proporción la más perfecta que puede para que la vida se pueda expresar lo mejor posible. Lo vemos muy bien en la vida vegetal, en este caso. Aquí se ve cómo el ángulo es phi entre una cosa y otra. Obviamente son ejemplos que los voy a pasar muy rápido. Aquí lo vemos mejor, vemos el ángulo de phi y cómo se van distribuyendo las hojas, estas hojas en una rama. De otra manera, no son verticales, es una distribución horizontal, por tanto lo que se utiliza es el ángulo de phi, no la distancia. Bueno, a escala mayor lo vemos en un árbol, también, eso todo, miren que es toda la serie Fibonacci, cómo va creciendo la rama. Las abejas. Fíjense que en un panal de abejas, la relación entre la cantidad de abejas machos, que son los zánganos, ¿verdad?, y la proporción que hay con las hembras, básicamente, como se ve, esa es una espiral que empieza muy poquito, pero que luego se hace exponencial, ¿no? Como una curva de la población. Vamos a ver en el cuerpo humano. En el cuerpo humano, con relación a la forma, la vamos a encontrar en todo el cuerpo humano. Empezando, bueno, aquí tenemos la oreja, es una perfecta espiral. Bueno, quien tenga las orejas perfectas, porque todo el mundo las tiene, ¿no? Algunos, la naturaleza se equivocó y la dejó mal, ¿no? Pero, por regla general, una oreja bien hecha es una espiral áurica. Vieron la proporción entre el brazo desde el codo, lo que es el brazo, el antebrazo, y el largo de la mano. Si está bien hecho, que la mayoría de nosotros está bien hecho, tenemos una casi exacta proporción áurica. Aquí tenemos no solo la mano, los dedos de la mano, las falanges tienen una proporción áurica. Y aquí vemos en las alturas. Vemos que este sería la altura total. Vieron a la altura del ombligo, ahí no, tal vez no se ve muy bien los que están allá, a la altura del ombligo se corta la altura de la proporción áurica. Es decir,
cada uno donde tenga el ombligo, es decir, la altura total, ¿dónde estaría el corte de proporción áurica? A la altura del ombligo. Esto varía un poco en el hombre y en la mujer. Hay una pequeña diferencia. Y varía también con la edad. O sea, el ombligo va cambiando de sitio. Parece que no, uno no lo puede creer que cambie de sitio, pero cambia un poco. Y cambia un poco con, sí, mujer, hombre cambia, pero no es tanto. Ahí se va tendiendo a la proporción áurica. Y después hay otra proporción entre que, desde por ejemplo rodilla hasta el ombligo, tenemos en los genitales, ahí tenemos otro corte de proporción áurica. Estos son algunos ejemplos, hay más. Si nosotros, por ejemplo, vemos una persona y decimos, tiene las piernas muy cortas, tiene el cuerpo así y unas piernitas así, hay gente así, tiene unos paticortos, ¿no? Un paticorto, bueno, le falta la proporción y por eso no nos parece lindo. Si una persona puede ser muy pequeñita y tener muy bien proporcionado, otra persona puede ser muy grande, estar bien proporcionado o no. O sea, lo que nos parece bien cuando un cuerpo está bien es que hay una proporción, más allá de que sea chico o sea grande. O nos parece que tiene la cabeza muy grande para el cuerpo, unos cabezotas, ¿no? Es un cabezón. Hay gente que tiene una cabeza que es está desproporcionada al cuerpo y por tanto le falta proporción. O sea, la naturaleza tiende a la proporción y a la belleza, lo que pasa es que se ve que no siempre lo consigue. No siempre lo consigue. Debe pasar un poco como a nosotros. Tratamos de hacer las cosas muy bien, no siempre las conseguimos y nos quedamos en el caso. El rostro también tiene una linda proporción, por eso lo que decíamos antes, que el rostro nos parece más armónico, tiene que tener la proporción. Fíjense que hay muchos, esta es una manera de verlo, hay otras maneras, pero entre lo que es el largo y el ancho, aquí tendríamos la proporción áurica. Si tuviéramos los ojos más arriba o más abajo, ahí lo vemos un poco raro, ¿no? Miramos a la persona y decimos algo raro le pasa. No sabemos muy bien qué, porque a veces son cuestión de milímetros, pero esos milímetros hacen que nos parezca algo raro. Y también entre, por ejemplo, donde está la boca, o sea, y entre el ancho de la cara, de los ojos, cada ojo, y acá, la distancia en los ojos, también tiene que haber una proporción. Si no, estamos muy juntos o muy separados. Bueno, ahí tenemos el desarrollo del feto. El desarrollo de un feto, de cualquier animal mamífero, se desarrolla desde una espiral. Después ya empieza a abrirse. Bueno, el huevo no se ve bien, no he conseguido una buena foto, pero el huevo de gallina típico está compuesto con dos espirales áuricas que se entrecruzan. Bueno, el pentágono y la proporción áurica tiene mucho que ver. Para empezar, aquí están las medidas de los largos, pues cada uno de ellos, un pentágono está compuesto de varios triángulos áuricos, pero podemos encontrar todas las proporciones áuricas en el mismo pentágono. El pentágono es la estrella de 5 puntas, y además, si lo ponemos así, el pentágono en forma de figura geométrica, no de estrella, vamos a ver, fíjense que todos son pentágonos más chiquititos, ¿no? ¿Verdad? Es un pentágono dentro de otro. Y va a seguir la serie Fibonacci. Bueno, aquí me parece que no, estas son las proporciones. Bueno, el pentágono y toda la proporción áurica, ejemplos en la naturaleza de las flores. Hay montones de flores que son pentagonales, no todas, obviamente, las hay hexagonales, las hay de muchas maneras, pero es un modelo geométrico usado por la naturaleza ampliamente.
tenemos en el mundo mineral el basalto. Las columnas de basalto, y el basalto a veces siempre tiende a un pentágono. Esto es natural, no es que lo hayamos hecho nosotros, es así, cristaliza y se queda así las columnas. Aquí tenemos también en el mundo vegetal una estrella de 5 puntas que se ve ahí, no se la ve bien dentro, pero son unas semillas en forma de pentágono. Y la famosa estrella de 5 puntas, la famosa estrella de mar, ¿verdad? Que hay muchísimas. Esto es un video. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera, y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La figura contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los siglos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animadas. Vaya, vaya, vaya. Instituto de Matemáticas. Así me gustaría estudiarlo. Donald. Ya se ve. No. Las proporciones ideales. No exactamente. No. Me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. ¡Ah, no! ¿Qué tal? Sabía que lo lograría. Bueno, ya que estás metido en el pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia, el jazmín estrella, la estrella de mar,
la flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la Sociedad Pitagórica de la Estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gustó tu paseo? Caramba, señor espíritu. Esto es algo más de 2 y 2 son 4. A disposición en internet con varios capítulos, pero se ve que ya son viejitos, se ve con mala calidad. Bueno, ahí hemos visto muy claro cómo la relación que hay entre la estrella de 5 puntas, el pentágono con el número phi y cómo se distribuye en la naturaleza, o cómo la naturaleza lo usa, mejor dicho, para producir un montón de formas de vida. Vamos a dar un paseo así por el arte rápido, para no cansarles. Aquí tenemos ejemplos. En cada uno de esos ejemplos está la relación, por ejemplo en esta escultura, que se ve ahí, cómo ha sido usado. En la Gran Pirámide tenemos también la proporción áurica. En la Gran Pirámide tenemos muchas cosas, muchas proporciones, pero también se encuentra la proporción áurica. En esta puerta de Babilonia, se llama la puerta de Istar, como el ancho de las torres y el ancho de la puerta corresponde a un corte en proporción áurica. El famoso Partenón que ya lo acabamos de ver, una puerta romana, en Notre Dame también lo acabamos de ver. Aquí tenemos una espiral áurica formando escaleras. Una de ellas es muy famosa porque es la escalera del Vaticano, que, como sabemos, Bramante fue el diseñador. Tenemos proporciones también en el arte oriental, en el arte del Renacimiento. Esta es una de las iglesias del Renacimiento donde está más estudiada la proporción áurica. En el Taj Mahal, bueno, aquí Alberto Durero, que era un fanático de la proporción áurica y además estaba enamorado de sí mismo, hacía autorretratos. Tenemos más autorretratos de Alberto Durero que de ningún otro pintor. Aquí tenemos uno de ellos, con todo su estudio de las proporciones. Muchas selfies. Sí, si hubiese vivido en este momento, se habría hecho selfies a cualquier cantidad de selfies. Porque desde joven se hacía autorretratos. Estaba enamorado de sí mismo. La famosa cena de... La última cena. La última cena de Miguel Ángel. De Miguel Ángel. No. No, Leonardo da Vinci. Leonardo.
Y en el arte llamado moderno se ha usado también mucho y se sigue usando la proporción áurica ya en forma de geométrica abstracta, ¿verdad? Mondrian es uno de los que ha utilizado geométricamente mucho los rectángulos áuricos, jugando con los colores, por ponerles un ejemplo, ¿no? En la música, que pareciera que no tuviera nada que ver, en la música también encontramos la proporción áurica. No sé si saben, pero hay intervalos o acordes que son los que mejor suenan. Es decir, si yo ahora, usted no sabe nada de música y yo le digo, a ver, yo voy a tocar unos acordes y ustedes me dicen cuál es el que les gusta más, el que les parece que suena mejor, ¿no? Y todos van a coincidir, y esa coincidencia va a ser la proporción áurica. Es decir, en la quinta, entre la tónica que se llama, ¿no? Entre do y sol, por ejemplo, que es la quinta, va a haber una proporción áurica. Está relacionada, por eso he puesto aquí la tabla, o sea, la tabla se puede hacer y se ve que los decibelios y la vibración corresponde a la proporción áurica. Esto es un estudio de todas las notas musicales de la escala de los 12, donde se ve la proporción. Pero vamos, esto es una realidad que en el sonido también existe, la belleza está en relación también con la proporción áurica. Y hay estos son ejemplos, dos autores, uno va a ser Debussy y otro Béla Bartók, que usaron conscientemente la proporción áurica en sus músicas, ¿no? Hicieron, por ejemplo, Béla Bartók hizo toda una especie de obra, de sinfonía, en la cual la dividió en proporción áurica y utilizó, no me digas de qué manera tampoco porque no lo sé, no lo estudié a fondo, pero sé que está el estudio hecho de su obra, porque él mismo lo hizo así. En la fotografía, en el arte de la fotografía, se está usando también mucho, ahora de manera consciente, aunque se usaba, los artistas lo que tienen como beta artística la usan de manera natural, pero se usa también de una manera más consciente, y aquí tenemos ejemplos en los cuales los fotógrafos utilizan el enfoque en un determinado punto que va a ser el centro donde quieren que vaya la atención, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense que esto todo es como el marco, y lo que yo quiero es esto. Entonces utilizan la espiral áurica para trabajarlo, para enfocar bien la fotografía. Enfocar no es la palabra. Encuadrar, exacto, encuadrar bien la fotografía. Se ve claro, por ejemplo, que nosotros somos, como no lo sabemos, generalmente, salvo que tengamos intuición artística, generalmente vamos a hacer una foto centrada. Es decir, céntrate ahí, todo centradito, sí, como documento está bien, ¿no? Y no sale nunca mal, porque lo que está centrado está bien. Pero como que no tiene gracia. Es decir, como que queda un poco, no es muy artístico. Empieza a ser artístico cuando empezamos a jugar con la proporción, el encuadre de una manera, un detalle que se encuadra. Esto los fotógrafos lo saben, los que son profesionales, y así es como de alguna manera lo podemos explicar geométricamente. La utilización en la arquitectura moderna, por ejemplo, Brasilia y en Le Corbusier. Le Corbusier es el de la proporción áurica en todo. Miren, yo conozco Brasilia, me parece una de las ciudades más frías del mundo, porque está todo hecho así, pero hay que reconocer que los edificios no se puede decir que sean feos. Se puede decir, la ciudad es fría, o no te gusta? No, pero yo no viviría ahí, como tampoco Le Corbusier vivió ahí. Pero realmente, cuando uno mira los edificios, sí, están armónicos. No puedo decir que no sean armónicos. Lo son. En la arquitectura moderna han visto ya el ejemplo del edificio de la ONU, en la contemporánea. Bueno, esto es una cosa que en la arquitectura se usa, que es el ángulo áurico para
un círculo áurico que se divide áuricamente y se sale lo que se usa normalmente para el ángulo del tejado típico. Y donde sí se usa mucho y conscientemente, modernamente, es en la fabricación de logos y de publicidad, ¿no? Todos estos logos, todos estos ejemplos son hechos adrede con la proporción áurica. Incluso las tarjetas del DNI, las tarjetas de crédito y todo esto están hechos con un rectángulo áurico, o por lo menos una gran aproximación. ¿Vieron National Geographic? Que su logo es así y dices, un rectángulo, mira que hacer, qué cosa, hacer un logo con un rectángulo nada más, que eso es Aina. Sin embargo, qué famoso que es y qué resulta porque es un triángulo áurico. Si no lo fuera, seguramente que no tendría tanto. Fíjense que hasta este famoso tiene un rectángulo, está escrito en un rectángulo áurico. Bueno, resumo un poco lo que hemos estado hablando, en que lo que nos interesa desde un punto de vista filosófico es acercarnos realmente a estos secretos de la naturaleza, de cómo la geometría, el número, está generando leyes de crecimiento, leyes de formas para la vida, y que no lo hace porque sí, sino trata de hacerlas mejores. O sea, ¿cuáles son las formas mejores? Cómo nos aproximamos a la perfección de las formas y del crecimiento para la vida a través de determinadas proporciones. Y la proporción áurica es, digamos, la campeona en este tema. Pero además, la naturaleza no solamente hace las cosas para que puedan vivir bien, sino las hace bellas. Trata de hacerlas bellas. Por eso nos gustan tanto las cosas que vemos en la naturaleza. ¿A quién no le gusta un hermoso paisaje? ¿A quién no le gusta un hermoso árbol? ¿A quién no le gusta? Es bello. Por eso es que la naturaleza mantener la unidad siempre en las cosas. Es decir, siempre que pongamos la proporción áurica, nos va a dar la sensación de completura y de unidad. Siempre. Porque es la relación de algo consigo mismo. Es difícil de explicar, pero la proporción áurica hace que las cosas se mantengan como fieles a la unidad. Siempre son uno. Por eso, miren, cuando nosotros vemos un cuadro, pongamos un ejemplo, y vemos un árbol aquí, en el cual un paisaje, árbol aquí hay un césped, aquí hay un río, lo que sea que veamos. ¿Qué es lo que hace armónico ese cuadro o ese paisaje? Digamos la proporción, sí, pero ¿qué es lo que le hace ser un paisaje? Que todo conforma una unidad. Es decir, que todo eso está conformando una unidad. Y esa unidad es, a su vez, buena y bella. Y este tal vez es uno de los grandes secretos metafísicos de la proporción áurica. Es como el mundo, habiendo partido tal vez, vamos a suponer que, como decimos, parte de una unidad, una causa única, esa causa única que a veces llamamos Dios, llamamos el absoluto, llamémosle como queramos, y que consideramos que es todo, un todo, uno, y sin embargo el mundo es múltiple. Es como si ese todo, que es uno, cuando aparece el mundo, se multiplica, o sea, se divide, ¿no? Y aparecen las cosas, muchas y diferentes. Y sin embargo, todo sigue siendo uno. ¿Cómo hace la divina naturaleza para hacer que todo lo múltiple siga siendo uno? Utilizando un sistema como este, la proporción áurica. O sea, todo va a seguir siendo uno.
porque va creciendo, se va dividiendo, aparentemente se va dividiendo, pero nunca pierde la unidad. Siempre hay una relación con el uno, con el todo. ¿Ah? Sé que esto a veces es un poco complejo de entender, mucho más de explicar, pero tal vez su intuición puede que capte un poquito de lo que trato de comunicar. Este es uno de los grandes dilemas de la filosofía de todos los tiempos. Si el mundo es uno o múltiple. Si es uno no puede ser muchos, si es mucho no puede ser uno. Sin embargo, la filosofía tradicional nos enseña, o nos dice, que el mundo es a la vez uno y múltiple. A la vez. Eso es una especie de misterio, de secreto, ¿no? No podemos mucho entenderlo. Y tal vez el acercarnos a la comprensión de cómo la naturaleza aplica esta divina proporción, por algo la llamaron divina proporción, también nos acerca un poco a intuir, si no a comprender, a intuir un poco ese misterio de la unidad del mundo. Esa idea de que realmente todos somos parte de un todo que es armónico, de un todo que sigue siendo uno a pesar de esa división en partes. Por eso digo, este es el punto tal vez más metafísico a que nos lleva la comprensión, bueno, de comprensión es mucho decir, de esta divina proporción. Creo que no tengo más nada para mostrarles. Sí, es lo que estaba diciendo. Y ya con eso creo que terminamos esta charla agradeciéndoles de verdad que hayan escuchado atentamente. Sé que es un tema complejo, un poco a veces seco, árido, pero que me parece que nos puede abrir muchas puertas para la comprensión del mundo, para la comprensión de ciertos misterios que todavía tiene la naturaleza para nosotros. Y sobre todo de la comprensión de ese misterio tan grande que a veces no sabemos cómo nombrarlo y que le ponemos distintos nombres, le ponemos la mente divina, Dios, y tal vez este estudio nos pueda acercar un poquito a esa comprensión. Así que buenas noches a todos.